Saludos. Realizaremos el siguiente problema. Un tren que se mueve con aceleración constante pasa por una estación con velocidad v sub 0. Medio kilómetro más adelante, su velocidad es 30 kilómetros sobre hora y un kilómetro más adelante de la estación su velocidad es 40 kilómetros sobre hora. Hallar la velocidad inicial. La respuesta es 10 raíz de 2 kilómetros sobre hora. Cuando realizamos un problema de cinemática hay cuatro conceptos fundamentales que tenemos que tener en cuenta: marco de referencia, posición, velocidad y aceleración. No es posible realizar un ejercicio de cinemática sin tener claro cuál es su marco de referencia, porque las velocidades son respecto a estos marcos de referencia. Y en los marcos de referencia es donde vamos a dibujar los ejes, donde anclamos los ejes como si fueran unas varillas. Para este ejercicio voy a decir que el marco de referencia es la Tierra. O sea que las velocidades, las aceleraciones son con respecto a unos ejes que están anclados en la Tierra. Dibujo el eje X. Por lo general, el consejo es siempre elegir el eje X en dirección del movimiento inicial que tiene el objeto que estamos analizando. Vamos a trabajar en unidades de kilómetros y horas. El dibujo voy a plantear que en un inicio la velocidad es v sub 0, no la conocemos, y que la posición es 0. ¿Podría ser otro valor? Sí, eso es totalmente arbitrario. Me están diciendo que el automóvil a los 0.5 kilómetros del punto de origen tiene una velocidad de 30 kilómetros por hora y que a un kilómetro tiene una velocidad de 40 kilómetros por hora. Muchas personas se ven tentados a coger estos datos y comenzar a meterlos en ecuaciones rápidamente, pero lo mejor es resolver el problema de una manera ordenada. ¿Y cuál es la manera ordenada de resolverlo? Primero plantear cuáles son las condiciones iniciales de este problema, cuáles son sus posiciones generales. En las posiciones generales lo que hacemos es encontrar las ecuaciones que se necesitan para resolver el problema. Las ecuaciones que pueden ser cómo es la posición, la velocidad en cualquier momento. Después de preguntarnos eso, ahí sí vamos a las preguntas que nos hacen los ejercicios. En este caso nos están preguntando por la velocidad inicial. También podrían preguntarnos por la aceleración, pero aquí puntualmente nos preguntan por la velocidad inicial. Y entonces en ese caso, para poder resolver cuál es la velocidad inicial, ahí sí podemos utilizar la información que nos da el ejercicio, que es 0.5 kilómetros, una velocidad de 30 kilómetros sobre hora. 1 kilómetro, 40 kilómetros sobre hora, la velocidad. Y estos puntos se conocen como los puntos particulares o posiciones particulares. Entonces, después de hacer las posiciones generales, me pregunto por las posiciones particulares para poder encontrar unas ecuaciones que me permitan saber cuál es la velocidad inicial. Según nuestro diagrama, podemos ver que las condiciones iniciales, o sea, que pasa en un tiempo inicial igual 0, es que la posición inicial es 0 y que la velocidad inicial no la conocemos. Esto es una forma de notar la posición. Podemos decir que es x evaluado en un tiempo 0 o lo podemos llamar x sub 0. Estas dos expresiones son equivalentes. ¿Para qué nos van a servir esas condiciones iniciales? Porque en esta parte del problema donde queremos encontrar la posición general es necesario tener los valores de integración, o sea, de dónde a dónde estamos evaluando las integrales. Siempre que nos preguntamos por la posición general, nos estamos realmente preguntando por la aceleración, la velocidad y la posición en ese orden. ¿Por qué en ese orden? Porque integrando la expresión de aceleración encontramos la velocidad e integrando la expresión de velocidad encontramos la posición. En este problema en particular nos están preguntando por la velocidad, pero la información que tenemos son posiciones, no tenemos información de tiempo. Entonces utilizamos algo que se conoce como la regla de la cadena, de manera que la ecuación que obtengamos que relaciona la aceleración, la velocidad y la posición no tenga el tiempo en forma explícita. ¿Cuál es la definición de la aceleración? Decimos que la aceleración es la derivada de la velocidad con respecto al tiempo. Aquí tenemos un subíndice de x indicando que es la velocidad en el eje x, pero como en este problema hay una sola dimensión, entonces
es común simplemente escribir diferencial de la velocidad con respecto al tiempo. Cuando tenemos varias velocidades, o sea, velocidades en X, en Y, en Z, es necesario notar con un subíndice de cuál velocidad estamos hablando. Velocidad en X o velocidad en Y o velocidad en Z. Para aplicar la regla de cadena, simplemente esta expresión diferencial de la velocidad con respecto al tiempo la multiplicamos por un diferencial de X en el numerador y en el denominador. Nosotros sabemos a qué equivale todo este término. Esta es la derivada de la posición con respecto al tiempo. Esto es la velocidad. Reescribimos toda la expresión pasando a multiplicar el diferencial de X por la aceleración y entonces tenemos que la aceleración por el diferencial de posición es igual a la velocidad por el diferencial de velocidad. Integramos a ambos lados. Como la aceleración es constante, entonces está fuera de la integral, integramos de 0 a x e integramos desde b sub 0 a b. ¿Por qué? Esto lo hacemos al mirar las condiciones iniciales. En las condiciones iniciales siempre me pregunto por cuál es la posición y la velocidad al inicio, al principio del problema. Entonces estoy diciendo que la posición inicial es 0 y que en la posición inicial 0 tengo una velocidad v sub 0 y que en una posición x cualquiera va a obtener una velocidad v. La integral del diferencial de x es x y la integral de velocidad por diferencial de velocidad es igual a b al cuadrado sobre 2. Evaluando de 0 a x y de sub 0 a b, entonces encontramos que toda esta expresión es aceleración por x y que esta expresión es igual a un medio de la velocidad al cuadrado menos un medio de la velocidad inicial al cuadrado. Se puede resumir con esta ecuación. Esa es una ecuación de posición general que nos relaciona la aceleración, la posición y la velocidad. Como lo hicimos con la regla de la cadena, entonces vemos que el tiempo no aparece en forma explícita. Si el problema no tiene información de tiempos, esto es lo que hay que hacer. Regla de la cadena. Realmente me vengo a preocupar por las preguntas del problema es cuando llegamos a las posiciones particulares, cuando ya hemos construido todas las herramientas que necesitamos para el problema. En este caso nos dan información cuando estoy a 0.5 kilómetros de la estación y a 1 kilómetro de la estación. La ecuación que obtuvimos en posición general la vamos a utilizar evaluando en el punto 1. Eso quiere decir evaluar la ecuación en la posición particular 1. En la posición particular 1 entonces tengo aceleración, es una constante. x1 es la posición en el punto 1, que es igual a un medio. Y cuando estoy en la posición 1, tengo la velocidad 1 al cuadrado. Reemplacemos porque tenemos datos. x1 es un medio, ¿cierto? En unidades de kilómetros. La velocidad 1 es 30 kilómetros sobre hora. Reescribamos esta expresión. Obtenemos que aceleración por unidades de kilómetro, miren, se canceló un medio con un medio. Y esto va a ser igual a 30 por 30, que es 900 kilómetros al cuadrado sobre el cuadrado, menos b sub 0 al cuadrado. Recuerden que ya el un medio se canceló. Por simplicidad, yo voy a decir que todo este problema lo voy a trabajar en kilómetros y horas para no tener que arrastrar todas estas unidades. Concluyendo que la aceleración es igual a 900 menos b sub 0 al cuadrado. Todo esto está en kilómetros por hora, las unidades. Ahora analicemos la posición particular 2. En la posición particular 2, entonces, utilizando la ecuación de posición general, obtenemos aceleración por la posición en 2, que es igual a un medio, entre paréntesis, la velocidad 2, o sea, la velocidad que tengo en la posición 2 al cuadrado, menos b sub 0 al cuadrado. ¿Cuál es la posición 2? 1 kilómetro. ¿Cuál es la velocidad 2? Cuando estamos a 1 kilómetro, tenemos 40 kilómetros sobre hora. Por simplicidad, vamos a decir que está todo en kilómetros y horas, y entonces no vamos a escribir en la expresión de abajo kilómetros y horas, simplemente ya lo sabemos. Entonces, simplificando esa expresión, nos queda que pasamos a multiplicar este 2 por la aceleración, entonces va a ser 2a igual 1600, que es 40 por 40, menos b sub 0 al cuadrado. Resumiendo, con esos dos puntos particulares, con esas dos posiciones particulares,
obtuvimos estas dos ecuaciones. Tengo dos ecuaciones con dos incógnitas, aceleración y velocidad inicial. Entonces esto tiene solución. Ya lo pueden resolver por el método que ustedes quieran. Yo lo voy a resolver por reducción. Multiplico el 1 por menos 2. Entonces voy a obtener menos 2a igual menos 1800 más 2b sub 0 al cuadrado. Y la ecuación 2 la dejo igualita. 2a igual 1600 menos b sub 0 al cuadrado. Se resta menos 2a y 2a, menos 1800 y 1600. Esto me da menos 200, más 2b sub 0 al cuadrado menos b sub 0 al cuadrado me da b sub 0 al cuadrado. Tenemos que b sub 0 al cuadrado es igual a 200. Aplicamos raíz a ambos lados y obtenemos que b sub 0 es igual a raíz de 200. 200 se puede descomponer en números primos. Mitad de 200, 100, mitad de 100, 50, mitad de 50, 25. 25 no tiene tercera, 25 tiene quinta, entonces quinta 5 y quinta de 5 1. 200 es igual a 2 por 2 al cuadrado por 5 al cuadrado. La raíz de 200, diciendo que 200 es 2 al cuadrado por 2 por 5 al cuadrado, lo podemos reescribir diciendo que es igual a 10 raíz de 2, porque este cuadrado y este cuadrado se van con la raíz y queda simplemente 2 por 5, 10, y el 2 sí queda dentro de la raíz. En conclusión, la velocidad inicial es igual a 10 raíz de 2 en unidades de kilómetros sobre hora. ¿Qué resta? Saber cuál es la aceleración, pero esto es muy fácil. Ya tienen la velocidad inicial y pueden reemplazar la velocidad inicial en la ecuación 1 o 2 para obtener la aceleración. Muchas gracias.